Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Await Phantom. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 19. La tierra era una mentirosa. 5 semanas enteras. El aire aún olía a ceniza y arrepentimiento. En un campo abandonado a las afueras de lo que una vez fue el campo de refugiados, una figura solitaria se movía con una energía frenética y desesperada. Era una bestia a 4 patas, su cuerpo una masa de poderoso pelaje naranja, su cabeza una cúpula lisa y sin ojos. Este era Eren en su forma de Vulpimante o, como a él le gustaba llamarlo, salvaje. Su mundo era una sinfonía de aromas y vibraciones. Cavaba con sus poderosas garras que desgarraban la tierra compacta, creando profundos surcos con la vana esperanza de una futura cosecha. El aroma había sido prometedor. Un olor denso y terroso a posible vida vegetal bajo la superficie. Por primera vez en días, un destello de algo más que el sombrío deber se encendió en su pecho. Una buena cosecha. Algo que darles. Algo que aliviará el hambre voraz que ahora formaba parte del campamento tanto como la madera destrozada y las tiendas remendadas. Finalmente la desenterró tras una frenética excavación. Una hortaliza de raíz nudosa, con la parte superior de un verde intenso y saludable. Por un instante de angustia, una esperanza, cruel y fugaz, floreció en su pecho, hasta que sus fosas nasales captaron algo más. Aunque Savage no tiene cejas, el vello facial que lo rodeaba se erizó con recelo al darle la vuelta a la hortaliza. La parte trasera, era una ruina hirviente y ennegrecida. La podredumbre la había consumido de adentro hacia afuera. Una masa retorcida de gusanos pálidos se alimentaba de la descomposición. Maravilloso, simplemente jodidamente maravilloso. Un gruñido gutural y furioso brotó de la garganta de Savage, un sonido de pura frustración animal que resonó en el campo vacío. No solo lo soltó, sino que lo estrelló contra el suelo y lo pateó con una poderosa pata trasera, haciendo que el amasijo podrido saliera volando hacia un montón de escombros donde se hizo añicos, convirtiéndose en una mancha pútrida. La esperanza se transformó en una ira fría y familiar. Incluso la tierra misma se burlaba de él. Se volvió hacia el pesado carruaje de madera que llevaba atado a la espalda con gruesas cuerdas. Estaba lleno de su cosecha. Una miserable colección de hierbas comestibles, unos pocos tubérculos resistentes pero amargos, y las escasas verduras medio podridas que había logrado recoger de los campos que los parlamentarios no habían acordonado. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Con un gruñido sordo retumbando en su pecho, comenzó el camino de regreso, moviéndose a través del laberinto de chozas rotas y tierra quemada, restos apenas atendidos durante las secuelas de él. La bestia furiosa sacudió la cabeza y dejó escapar un gruñido exhausto, luego se ocultó entre las sombras mientras pasaba. Sus sentidos auditivos le permitieron vislumbrar a los pocos refugiados que quedaban por el lugar. Se movían como fantasmas, sus pasos eran pesados, sus latidos un ritmo lento y cansado de supervivencia. Podía oler su desesperación, un aroma agrio que impregnaba el aire más que el humo. Esto era obra suya. Esta desolación, este sufrimiento silencioso. Todo. Aceleró el paso. El peso del carruaje no era nada comparado con el peso que sentía en el pecho. Dentro de la cabaña de los Yeager, el silencio era palpable. La luz del sol se filtraba por una rendija de las contraventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como espíritus olvidados. El rostro de Carla se había surcado de nuevas arrugas de preocupación mientras remendaba meticulosamente una camisa rota. Cada puntada era lenta y deliberada, asegurándose de que quedaran bien hechas. Mikasa barrió el mismo trozo de tierra por tercera vez. Sus movimientos eran eficientes pero rígidos. Sin embargo, su mirada se dirigía constantemente hacia la puerta. La bufanda escarlata que llevaba al cuello le apretaba más de lo normal, un recordatorio constante del chico que se la había regalado y del abismo que se había abierto entre ellos desde aquel día. Quería hablar, romper el silencio asfixiante, preguntarle a Carla si creía que las raciones aguantarían, si Armin se estaba recuperando, si Eren estaba, Eren. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir que no se hubiera dicho ya en 1000 miradas preocupadas y conversaciones interrumpidas? Un fuerte golpe contra el lateral de la choza los hizo sobresaltarse a ambos. La aguja de Carla se detuvo. Mikasa apretó con más fuerza la escoba. Un instante después, la puerta se abrió con un crujido. Allí estaba Eren, empapado en sudor y cubierto de tierra, con el arnés vacío del carruaje en la mano. No los miró. Su mirada se fijó en un punto del suelo entre ellos. El verde de sus ojos parecía apagado, nublado por un cansancio que iba más allá de lo físico.
Dejé la parte comestible en el patio trasero, dijo con voz ronca, como si no la hubiera usado en días. El resto, lo llevo al punto de distribución. Se dirigió a la esquina donde yacía el pequeño montón, cuidadosamente ordenado, de su escasa parte, y luego comenzó a cargarlo de nuevo en el vagón. Eren, la voz de mi casa era suave, pero rompió el silencio como un cuchillo. No tienes que hacer esto. No ahora. Llevas despierto desde el amanecer. Necesitas comer. Necesitas descansar. La morena se estremeció, casi imperceptiblemente, pero se notaba. Estoy bien. Las palabras fueron automáticas, un maldito escudo. No es cierto, insistió ella, dando un paso al frente. Le dolía el corazón al ver la tensión en sus hombros, la forma en que se mantenía erguido como si cargara con el peso de las paredes. Te estás esforzando demasiado. Nos estás evitando. Eso le llamó la atención. Levantó la cabeza de golpe y, por una fracción de segundo, la culpa cruda y sin filtros en sus ojos fue aterradora. ¿Evitándote? Te estoy ayudando. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, cargadas de una frustración que llevaba semanas hirviendo en su interior. Esto es lo único que puedo hacer. Este desastre, este hambre, es mi culpa. Todo. Si ni siquiera puedo hacer esto, entonces ¿qué demonios soy? Se contuvo, apretando la mandíbula con tanta fuerza que mi casa juraría haberla oído chasquear. Apartó la mirada, conteniendo la respiración. Lo siento, murmuró, el fuego extinguiéndose tan rápido como había surgido, reemplazado por una vergüenza cansada. No fue mi intención, tengo que irme. Terminó de atar el carruaje a su espalda, con movimientos apresurados, desesperado por escapar de la preocupación en sus ojos, de la acusación silenciosa que veía en cada rostro, incluso cuando no estaba presente. Mi casa abrió la boca para protestar, para insistir en ir con él, para no dejar que cargara con esa responsabilidad solo. Pero las palabras murieron antes de nacer. Un recuerdo, frío y afilado como un cristal que se hace añicos, apareció fugazmente tras sus ojos. Siempre siguiéndote, eres demasiado insistente para que te dejen ir. No era su voz, en realidad. Era el veneno de Sakir, que goteaba de los labios de Eren. Pero el sentimiento, el rechazo, la sensación de ser una cadena atada a su tobillo, se había instalado en su corazón. Su mano, que había extendido hacia él, volvió a su costado. Eren notó la vacilación, el destello de dolor en sus ojos plateados. No comprendía su origen, solo que él mismo lo había provocado. Otra vez. Sin decir una palabra más, golpeó el Omnitrix con la mano. Un destello verde, y el muchacho cansado y cubierto de tierra fue reemplazado por la elegante figura negra y azul de Bleach. En un instante, desapareció, la puerta se cerró tras él, dejando solo una ráfaga de viento y un profundo silencio a su paso. Mi casa se quedó paralizada, la sensación fantasmal de su frío agarre en su muñeca palpitando bajo la tela de su manga. ¿Por qué se había llegado a esto? No pudo evitar preguntárselo mientras un recuerdo perturbador la invadía por completo. Hace 5 semanas, los canales de riego, todo olía a sangre y a algo extraterrestre. A mi casa le dolía el cuerpo mientras permanecía de pie junto al cuerpo inconsciente de Reiner. Annie, destrozada y pálida, la observaba con una expresión indescifrable. Aunque los sirvientes habían vuelto a la normalidad, por alguna razón mi casa no podía bajar la guardia. La adrenalina y leves indicios de recelo aún la invadían, sobre todo teniendo en cuenta lo que Annie casi había hecho unas horas antes. Fue entonces cuando llegó Eren. No como un héroe, no como un vencedor. Sino como un fantasma. Caminaba despacio, con deliberación, entre los escombros. Su ropa estaba cubierta de tierra, la manga de su brazo derecho desgarrada, dejando al descubierto carne recién regenerada. En su brazo izquierdo, sostenía a un inconsciente Armin, el rostro de su mejor amigo tan pálido como la muerte. Arrastrado tras él por el cuello de su camisa estaba Bran, también inconsciente, su cuerpo ya mostrando el tono grisáceo de la corrupción del esclavo. Pero fue el rostro de Eren lo que le paralizó el corazón. Era una mirada vacía. Desprovista de triunfo, de alivio, de dolor. Era una máscara hueca. Sus ojos, esas esmeraldas brillantes y ardientes, estaban vacíos. Vieron la destrucción, los cuerpos, a ella, pero no registraron nada. Era la misma mirada que había tenido un año atrás, arrodillado junto a ella, no muy lejos de allí, los cuerpos de los hombres que habían matado a sus padres. La mirada de un niño que había contemplado un abismo tan profundo que una parte de él se había quedado atrás. Dio un paso hacia él, pronunciando su nombre como una plegaria. Eren.
Se detuvo un instante al oír su voz, pero siguió de largo como si no estuviera allí. Tenía una misión. Entregar a Armin. Entregar a Bran. Su trabajo no había terminado. El vacío en su mirada era más aterrador que cualquier furia. De vuelta al presente, Mikasa dejó escapar un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Carla estaba a su lado, con una mano reconfortante sobre su hombro. Carga con demasiadas cosas, susurró Carla, con la voz quebrada por el dolor impotente de una madre. Siempre ha sido así. Pero ahora, cree que tiene que cargar con todo solo. Mikasa asintió, incapaz de hablar. ¿Por qué sentía que tenía que cargar con todo? ¿Por qué los alejaba, cuando lo único que querían era compartir la carga? La tensión con Armin era palpable. Una amistad ahora marcada por el trauma silencioso de la violación y una purga dolorosa que les salvó la vida. Y con ella, era una distancia marcada por comidas silenciosas, caricias truncadas y el fantasma de una posesión que los atormentaba a ambos. Afuera, el viento susurraba entre los restos del campamento, un eco desolador de la esperanza que alguna vez habitó allí. La cosecha había fracasado. Y mientras Eren recorría el distrito a toda prisa, repartiendo sus miserables ofrendas como penitencia, parecía que todos esperaban a que estallara la próxima tormenta. Para Eren, el mundo era una mancha de colores apagados y sonidos distorsionados. Se movía por el paisaje destrozado del campo de refugiados como un fantasma, una figura borrosa que apenas perturbaba las motas de polvo suspendidas en el opresivo aire de la tarde. La carreta que llevaba a la espalda, cargada con los patéticos frutos de su trabajo, se sentía como la manifestación física de la más absoluta futilidad. Llegó a uno de los puntos de distribución centrales. Una plaza grande y polvorienta donde la esperanza del campamento se desvanecía poco a poco cada día. Una larga y hosca fila de refugiados serpenteaba desde una mesa de madera destartalada atendida por 2 soldados de la guarnición que parecían tan entusiasmados como si estuvieran paleando estiércol, sarcasmo. Lo cual, pensó Eren con amarga ironía, probablemente consideraban que era eso. No se detuvo. No se materializó. Fue una ráfaga de viento, un destello de sombra. En el medio segundo que tardó uno de los soldados en parpadear y secarse el sudor de los ojos, aparecieron 3 cestas nuevas, toscamente tejidas, al final de la mesa, llenas de las raíces raquíticas y las verduras amargas que había recogido. El soldado, un hombre llamado Brenden con el cuello permanentemente enrojecido por el sol, se quedó perplejo. Su mandíbula, ya de por sí apretada en un gesto de enfado permanente, se relajó un instante antes de tensarse en un nudo de pura irritación. «Otra vez con esta mierda», gruñó, con voz baja y ronca, dirigida a su compañero. «4ª vez este mes. Puf. Como por arte de magia. ¿Nos persigue ahora un fantasma caritativo?» Su compañero, un soldado más joven y de aspecto más cansado que era Jace, suspiró, pasándose la mano por el pelo corto. «Alégrate de que esté aquí, Brenden. ¿Es algo? ¿Contento?» Escutió la palabra como una maldición. «¿Qué hago yo aquí, Jace? ¿Eh? ¿Por qué estamos aquí, sofocados por el sol, respirando el hedor de la desesperación, repartiendo zanahorias podridas a gente que nos mira como si fuéramos la razón por la que sus vidas son una mierda?» Señaló vagamente hacia las estructuras más permanentes de Trost a lo lejos. Mientras tanto, los diputados que se suponía que debían mantener el orden en este basurero, los han relegado. Les han dado puestos cómodos dentro del muro Sina, probablemente tomando té y riéndose del gran pánico de los refugiados. Y nosotros estamos atrapados aquí, en este lugar maldito, con sus rumores de fantasmas y monstruos. Su diatriba quedó interrumpida por una tos seca e impaciente proveniente del frente de la fila. Allí estaba un refugiado, con la ropa manchada de tierra y sudor, las manos callosas por el duro trabajo de retirar escombros, una tarea que la guarnición le había proporcionado generosamente. Su rostro reflejaba agotamiento y una ira contenida. ¿Te vas a quedar ahí parado hablando todo el día o vas a hacer tu trabajo?, dijo el hombre con voz ronca. La cabeza de Brenden se giró bruscamente, su irritación encontrando el blanco perfecto. ¿Mi trabajo?, espetó, rodeando la mesa para encaramar al refugiado. «Mi trabajo es detener a los titanes o vigilar las murallas, miserable desagradecido. No servir a un mendigo que no conoce su lugar. Estoy aquí bajo este sol abrasador por ti. Lo mínimo que podrías hacer es mostrar un poco de respeto». El refugiado no se amedrentó. «¿Respeto? ¿Por qué? Por esto», señaló los escasos montones de comida. «Quizás te gustaría más si me lo comiera yo mismo», gruñó Brenden, con el rostro contraído.
Agarró una zanahoria pálida y marchita de la cesta más cercana y le dio un mordisco exagerado, masticando con una lentitud burlona. Ahí lo tienes. Ya que eres tan lento. Parece que no eres el único que es un burro hecho para el trabajo duro, ¿eh? Quizás deberías intentar mendigar. Podría sentarte mejor que esa cara de engreído. El refugiado apretó los puños, dejando ver los tendones de su cuello. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Los demás refugiados en la fila se removieron inquietos, un murmullo de descontento recorriendo su cuerpo. Antes de que pudiera lanzar el primer puñetazo, una mano se extendió rápidamente y se aferró a la muñeca de Brendan. Era Hank, con el rostro sombrío y decepcionado. Muy bien, soldado. Ya basta, dijo Hank con voz baja pero firme, con una autoridad que sorprendió incluso a Eren, quien observaba desde las sombras, sintiendo cómo se le helaba la sangre quinecelerana. Deja de decir tonterías. Ahora mismo. Brendan apartó bruscamente el brazo, pero el momento se había roto. Miró fijamente a Hank, luego metió la zanahoria a medio comer de nuevo en la cesta y sirvió una escasa porción de comida en un cuenco. Se lo ofreció al refugiado. Toma. Tu banquete real, Alteza. El refugiado arrebató el cuenco, con los ojos ardiendo de odio. Cerdo, murmuró entre dientes, y se dio la vuelta antes de que la situación empeorara. Brendan se encaró con Hank, dirigiendo su ira hacia el mayor de los Garrison. ¿Qué? ¿Ahora eres subcampeón, Hank? ¿Tú y tu grupito de charlatanes? No creas que no sabemos por qué están aquí. Tú, Stefan, Don, Jochen, y sobre todo ese borracho, Hannes. Están todos metidos en un buen lío. Por eso están aquí, haciendo de niñeras, en lugar de en sus puestos. Al menos su destino es aburrido. Hannes. Hoy que está de guardia permanente en la letrina. Muy apropiado para un hombre que habla de fantasmas. Hank apretó la mandíbula y perdió la compostura. Cuida tus palabras, Brendan. ¿O qué? Se burló Brendan. ¿Vas a denunciarme? Adelante. De todas formas, todos estamos en el infierno. Desde su posición oculta, Eren sintió una nueva oleada de emociones negativas. Hannes, incapaz de soportar más la escena, Bliss se dio la vuelta y huyó, dejando tras de sí una silenciosa estela de vergüenza a los soldados que discutían y a la gente hambrienta y destrozada. El hedor que lo envolvía era bíblico. No había palabras para describir lo horrible que olía. Hannes se apoyó en su pala, secándose el sudor y algo mucho peor de la frente con el dorso del brazo. Las letrinas del campo de refugiados estaban a sotavento, una trinchera abierta y extensa que representaba el escalón más bajo de la jerarquía militar. Las moscas zumbaban en una nube espesa y perezosa. El aire era denso y caluroso, cargado con el hedor de los desechos humanos. Con un suave sonido de chapoteo, una de las vacas escuálidas que estaban encerradas cerca añadió su granito de arena a la montaña de inmundicia que él tenía la tarea de gestionar. Gracias, murmuró Hannes a la vaca, con la voz desprovista de emoción. Se sentía vacío, una sombra del hombre que había sido, incluso del borracho arrepentido que había sido antes. Esta era su vida ahora. Este era su castigo. Su mente divagó hacia atrás, una escapada bienvenida, aunque dolorosa, del infierno presente. Hace 5 semanas. Cuarteles militares. Distrito de Trost, la habitación estaba demasiado limpia, demasiado ordenada. Olía a madera pulida y a autoridad, un marcado contraste con la sangre y el caos que Hannes acababa de vivir. Permanecía firme, aún con su uniforme manchado, flanqueado por Stefan, Hank y varios de sus compañeros de guarnición. Delante de ellos, un oficial de la policía militar, con un bigote impecablemente recortado y una mirada de profundo desdén, examinaba un informe. Y así, a pesar de las claras órdenes de mantener la puerta cerrada y no provocar pánico, usted, sargento Hannes, no solo abrió la puerta sin autorización, sino que también condujo a un soldado subalterno en una patrulla no autorizada a un sector conflictivo, lo que provocó su lesión y la propagación de rumores infundados e histéricos. La voz del oficial era monótona y definitiva. Con el debido respeto, señor, interrumpió Hannes con voz ronca. Lo que vimos no fue, no le he dado permiso para hablar, sargento. Espetó el oficial, golpeando la mesa con la mano. Su historial ya está manchado por la insubordinación y la embriaguez. Esta última fantasía sobre ojos brillantes y fantasmas es la gota que colma el vaso. Es precisamente este tipo de comportamiento irresponsable lo que mina la confianza pública en la guarnición. Los miró a cada uno por turno. Su castigo es el siguiente. Soldado Don, suspendido de sueldo durante un mes, reasignado a tareas de vigilancia en el extremo sur.
Soldados Stefaniak, degradados, reasignados a la distribución de suministros en el campo de refugiados. Sus ojos se posaron en Anes, fríos e implacables. Y usted, sargento Anes, queda destituido de su rango. Será reasignado a tareas permanentes de gestión de residuos y limpieza de letrinas en el sector de refugiados. Quizás el hedor de la realidad finalmente le libere de estos fantasmas. El diputado dirigió su atención a los demás presentes. En cuanto al resto de ustedes, la puerta de la oficina se abrió sin llamar, interrumpiéndolo. Allí estaba otro diputado, distinto a los demás. Era más delgado, su uniforme lucía más elegante y sus ojos, de un azul pálido y calculador, recorrieron la habitación con la mirada y desestimaron al instante al oficial bigotudo. Ya basta, teniente, dijo el recién llegado con voz suave y sin rastro de vehemencia, pero con una autoridad absoluta que hizo que el primer oficial se callara de golpe. Así no es como manejamos las situaciones delicadas. La mirada del diputado de ojos azules se desvió del teniente furioso y se posó en Anes. No parecía enojado ni desdeñoso. Parecía curioso. Sargento Anes, últimamente he oído informes, dijo con un tono casi coloquial. Sus acciones aquella noche fueron, sin duda, una serie catastrófica de insubordinaciones. Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración flotara en el aire. Entonces, una leve e inquietante sonrisa asomó en sus labios. Y, sin embargo, los resultados son interesantes. Sus motivos, a mi parecer, lo son aún más. Hizo un gesto hacia la puerta. Mi superior quiere hablar conmigo. Hablar en privado. El despido del otro oficial fue absoluto. Atónito, Anes no fue conducido a otra oficina opulenta, sino a una habitación austera y sin ventanas en un ala diferente. El hombre que lo esperaba estaba sentado en la penumbra, pero Anes podía sentir su mirada. Cuando se inclinó hacia adelante, la luz iluminó sus ojos, revelando que eran de color dorado. No solo eran depredadores. Tenían hambre. Como un ave de rapiña que hubiera divisado algo interesante moviéndose entre la hierba. Su informe fue fascinante, soldado, dijo el hombre en un murmullo bajo. Así que, por favor, cuénteme. Me gustaría saber qué ocurrió anoche. Anes se estremeció. El recuerdo de aquella mirada depredadora le resultaba más escalofriante que el hedor más nauseabundo que lo rodeaba. No sabía quién era aquel hombre ni a qué rama del Parlamento representaba, pero de una cosa estaba completamente seguro. Aquel hombre era, sin duda, alguien fuera de lo común. Volvió a clavar la pala en el lodo con una mueca de disgusto. Algo le decía que aquello no iba a terminar ahí. El silencio en la cabaña del abuelo Arlett, la antigua había sido reemplazada, era frágil, tenue y se extendía sobre un abismo de verdades tácitas. 5 semanas de recuperación habían devuelto la vitalidad al anciano y el color a sus mejillas, pero un cansancio nuevo y profundo se había instalado en sus ojos. Un cansancio que hablaba de décadas, no de semanas. Armin estaba sentado frente a él en la pequeña mesa rústica, con una taza de té de hierbas intacta enfriándose entre sus manos. Se alegró. Se alegró profundamente, con desesperación, de que su abuelo estuviera vivo. El recuerdo del anciano caminando hacia Fscair, un último recuerdo, era una herida que aún sangraba en los momentos de silencio. Pero esa gratitud ahora se entrelazaba con una espesa y espinosa maraña de confusión, traición y una necesidad imperiosa de comprender. Los ojos azul océano de Armin echaron un vistazo a su abuelo, que estaba ocupado atando leña. Aunque parecía tranquilo, la tensión seguía latente entre los dos familiares. La última vez que había intentado hablar con su abuelo sobre su pasado fue hacía unas 2 semanas. Abuelo, comenzó Armin con voz suave pero firme. Lo había ensayado 100 veces en su cabeza. No podemos seguir así. Sin saber. Nos ocultaste tantas cosas. A mí. Mi casa, de pie junto a la puerta como una centinela, movió su peso casi imperceptiblemente. Eren, que llevaba casi 3 semanas sin decir nada, se apoyaba en la pared con los brazos cruzados, inmóvil, pero con la mirada fija en el anciano. El aire vibraba con la tensión de una cuerda de arco tensada. El abuelo Arlett suspiró, un suspiro que parecía traer consigo el polvo de mundos lejanos. Miró a su nieto, luego a Eren, luego a mi casa, como si estuviera sopesando sus almas. Tienes razón, dijo con voz grave y ronca, pero con una claridad extraña y resonante que nunca antes había tenido. Se acabó el tiempo de las medias verdades. Es un lujo que ya no podemos permitirnos. Se inclinó hacia adelante, con las manos nudosas aferradas a la mesa. Lo primero que debes entender, es que no soy de aquí. Armin parpadeó.
No, desde las murallas. ¿Te refieres a desde fuera de las murallas? Una leve y triste sonrisa asomó en los labios del anciano. No, Armin. Mucho más lejos. Muchísimo más lejos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien desactiva una bomba. No soy de este mundo. Las palabras cayeron en la habitación como piedras arrojadas a un estanque en calma. La mente de Armin, tan experta en comprender la lógica de su universo conocido, se esforzó por comprender este concepto, tan vasto, tan completamente ajeno, que era como intentar imaginar un color nuevo. No, entiendo, susurró Armin, con el ceño fruncido por la intensa concentración. Hay otros mundos, Armin, le explicó su abuelo con dulzura. Esferas como esta, suspendidas en la oscuridad del vacío, orbitando soles distantes. Se llaman planetas. Y los seres que los habitan, algunos, como yo, son lo que se podría llamar, extraterrestres. La palabra alienígena flotaba en el aire, extraña e inquietante. Mikasa se llevó la mano inconscientemente a la tela de su camisa, sobre su corazón. El ceño de Eren se frunció aún más, y un destello de algo oscuro y comprensivo brilló en sus ojos. Él había vestido la piel de esos alienígenas. Al fin y al cabo, este dispositivo provenía de las estrellas. El concepto no era teórico para él. Entonces, la voz de Armin era un suspiro. Las implicaciones lo abrumaron. La sangre en sus venas, los recuerdos de sus padres, la esencia misma de quien era, todo se puso en tela de juicio. Eres mi nieto, dijo su abuelo con firmeza, suavizando su voz. Tu padre era mi hijo. Su humanidad, y la mía, eran lo suficientemente compatibles. Eres de este mundo, Armin. Pero sí, una parte de ti, la chispa que te permite comprender conceptos más allá de tus compañeros, la curiosidad que arde en ti, esa es tu herencia. Armin sintió que el mundo se tambaleaba. Era parte de otro. El chico que soñaba con un mundo más allá de los muros era, en un sentido literal y biológico, de otro lugar. La revelación fue a la vez aterradora y, de una forma que aún no podía comprender, reconfortante. ¿Por qué? La voz de Eren rompió el silencio atónito, cortante y exigente. ¿Por qué estás aquí? La expresión del abuelo Arlet se tornó sombría. El soldado, el destructor, salió a la luz. Yo formaba parte de una organización. Una división, se podría decir. Nuestra tarea era proteger la paz, viajar entre las estrellas y desmantelar amenazas que pudieran poner en peligro civilizaciones enteras. Nos llamaban destructores. Intergaláctico. Las palabras espaciales eran sonidos sin sentido para Mikasa y Armin, pero la intención era clara. Era un soldado de una magnitud que no podían comprender. Se presentó una situación, continuó el anciano, con la mirada perdida en la distancia. Una posible crisis en este mundo. Me enviaron aquí para vigilarla, para evaluar la amenaza. Pero es, mucho más complicado de lo que jamás imaginamos. Respiró hondo, armándose de valor. El principal motivo de nuestra preocupación es un organismo al que hemos denominado parásito Sherksati, procedente de nuestro archivo. En el instante en que la palabra salió de sus labios, Eren se puso rígido. Dejó caer los brazos cruzados a sus costados y apretó los puños. Esa palabra, interrumpió Eren con un gruñido bajo y amenazador. Ya la he oído antes. Cuando este dispositivo, el Omnitrix, falló por primera vez, cuando ese titán me tenía prisionero, una voz dijo. Ad de Sherksati detectado. Izkair, dijo que todos éramos jaulas por ello. ¿Qué es? Armin observaba atentamente a su abuelo. Al mencionar el parásito, una profunda tristeza llenó los ojos del anciano, una tristeza teñida de algo que se parecía escalofriantemente a culpa. El Sherksati no es una enfermedad como la entiendes tú, dijo el abuelo Arlet, con voz críptica y evasiva. No mata inmediatamente a su huésped. Se integra. Se convierte en una parte fundamental y simbiótica de la biología de la especie. Podría durar generaciones si se asimila correctamente del huésped original. Entonces, ¿cuál es el problema? Insistió Armin, con la mente de estratega concentrada en el enigma. Si es simbiótico, si ha estado aquí tanto tiempo, ¿por qué estás aquí para vigilarlo como si fuera una amenaza? Su abuelo apartó la mirada, hacia la pared, como si pudiera ver a través de ella la estructura misma de su mundo. Porque la simbiosis es una mentira, dijo en voz baja. Una muy efectiva. El caso de este parásito es sorprendentemente latente, como si estuviera esperando. Su ciclo de vida final sería un problema. Un cataclismo. La fase final. Como un apocalipsis. Repitió Eren, dando un paso al frente.
El aire de la habitación se enfrió. ¿Qué hace? Ya basta por ahora. La voz del abuelo Arlette se quebró como un látigo, repentina y definitiva. Se volvió hacia ellos, y el cansancio había desaparecido, reemplazado por la férrea voluntad de un comandante. El cambio fue tan brusco que resultó desconcertante. Esto no es un cuento infantil. La verdad completa sobre los Sherksati no es una carga que estén preparados para llevar. Conocer su naturaleza podría acelerar las cosas. Atraer una atención que no podemos permitirnos. Miró fijamente a Eren con una mirada intensa. Ya tienes suficientes preocupaciones con aprender a controlar el poder de tu muñeca. No necesitas cargar con el peso de una extinción planetaria sobre tus hombros. Todavía no. La conversación terminó así sin más. Armin recordaba con claridad la mirada furiosa y traicionada de Eren, y luego la de su abuelo, llena de dolor pero firmeza. Se alegraba de que su única familia estuviera viva. Pero ahora comprendía que los secretos que casi los habían matado no eran nada comparados con los que aún amenazaban con consumirlos a todos. Los pasillos de piedra del cuartel general del cuerpo de exploración estaban perpetuamente fríos, un frío húmedo que se colaba hasta los huesos y se negaba a desaparecer. El capitán Levi se movía por ellos con su habitual y silenciosa eficiencia, con una humeante taza de té negro en una mano y una delgada carpeta de informes bajo el otro brazo. Acababa de salir del despacho de Erwin, y el aire de sombría calculación que siempre rodeaba al comandante se le pegaba como una segunda capa. Casi un año ha pasado. Casi un año desde que dos monstruos, uno una masa de vapor y el otro una fortaleza andante, derribaron la puerta del infierno y desataron una pesadilla. El muro María había desaparecido, y con él, el progreso logrado con tanto esfuerzo tras una década de expediciones. Cada sendero que habían abierto, cada depósito de suministros que habían establecido, se había perdido, aplastado o invadido por los despiadados que ahora, sin duda, abarrotaban el territorio. El revés era más que una molestia. Era un obstáculo insalvable para su propósito. Cada ruta propuesta era ahora una apuesta, una trampa mortal potencial que debían trazar desde cero. Sus ojos penetrantes se desviaron al pasar junto a una puerta abierta. Dentro, Moblith Berner, también miembro del cuerpo de exploración, parecía un hombre consumido lentamente por una avalancha de papeles. Su escritorio era un paisaje caótico de pergaminos, mapas e informes a medio terminar, y él mismo tenía la mirada hundida y nerviosa de alguien que no había visto la luz del sol en una semana. Solo hay una persona que me viene a la mente para esto. ¿Sigues limpiando el desastre de Cuatro Ojos?, preguntó Levi con un tono neutro pero no descortés. Moblith dio un respingo, casi derribando un tintero. Capitán Levi. Señor. Sí, solo, reorganizando las notas de campo de la jefa de escuadrón Ange sobre la consistencia de las heces de los titanes y su correlación con, bueno, da igual. Se pasó una mano por el pelo, que ya estaba revuelto. Y ahora está el apéndice sobre el análisis de la estructura cristalina. Levi tomó un sorbo lento de su té. Demonios, dijo, y esa sola palabra denotaba una profunda comprensión. Asintió brevemente. Continúa, Moblith. Tu sufrimiento es recordado con reverencia. Continuó su camino, sus pasos silenciosos resonando levemente. Al pasar por la oficina de Ange, la puerta estaba entreabierta. Un murmullo bajo y excitado se desvaneció. Se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. Conocía ese tono. Era el mismo que ella usaba al diseccionar el globo ocular de un titán o al medir sus dedos amputados. Era el sonido de una concentración obsesiva y absoluta. Al abrir la puerta, se encontró con una escena familiar, aunque ahora más intensa. Ange Zoe estaba encorvada sobre su microscopio, sus gafas magnificando sus ojos grandes e inexpresivos hasta un punto inquietante. El objeto de su fijación era, como él había sospechado, aquel maldito fragmento. El del llamado titán de cristal. O, como algunos informes lo llamaban ahora, obsidiana. Un pequeño trozo impecable de lo que parecía diamante verde, del tamaño de su pulgar, captó la luz de la lámpara y desprendió chispas prismáticas y brillantes. Sobre el escritorio junto a ella estaba el fragmento principal, más grande, desafiantemente intacto salvo por el diminuto trozo que había logrado desprender para este análisis. Estaba tan absorta que ni siquiera se percató de su presencia. Ange, dijo Levi. Murmuró, ajustando un dial en el microscopio. 4 ojos. Sí, Zoe. Un índice de refracción fascinante, susurró, garabateando una nota sin levantar la vista. Con un suspiro de absoluta exasperación, Levi extendió la mano y arrancó el diminuto fragmento de la platina del microscopio.
Ángel se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica, levantando la cabeza de golpe. Oye, Yo estaba. Su protesta se ahogó en su garganta al ver quién era. Levi. Devuélvemelo. ¿Cómo demonios puede ser tan insensible? Preguntó con voz peligrosamente tranquila. Hizo rodar el fragmento entre el pulgar y el índice. Estaba frío e increíblemente suave. Estás encerrado con tu investigación, mierda de titanes, y ahora, esto. Ya casi ha pasado un año. ¿Cómo es que sigues babeando por una roca? No es una roca. Exclamó Ángel con una expresión de burla. Se puso de pie, gesticulando con vehemencia. Es una obra maestra de biología o mineralogía desconocida. Soportó el impacto directo del titán acorazado. No pudimos romperla. No pudimos ni arañarla. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que es una roca dura, dijo Levi con expresión impasible, dando otro sorbo a su té. No era de los que creían en milagros. Un titán que luchaba contra los de su propia especie. Un titán que, según informes dispersos y alarmados de los supervivientes de Shigansina, era más pequeño, más rápido, podía hablar y proyectaba fragmentos como estos. Apestaba. Apestaba a trampa. Erwin podría calificarlo con cautela como un aliado de la humanidad por ahora, continuó Levi, entrecerrando sus ojos grises. Pero siempre añade. Con un plan oculto. Eso es lo que me preocupa. Un plan secreto. ¿Y si este Obsidiana estuviera trabajando con el colosal y el acorazado? Una finta para que bajemos la guardia. Un caballo de Troya hecho de cristal. Eres un bebé paranoico, Levi, replicó Ángel, arrebatándole el fragmento de la mano y apretándolo contra su pecho protectoramente, como si fuera un niño de verdad. Su mirada no vaciló. Sigue llamándome así y haré que esos 4 ojos se conviertan en 2. Luego bajó la vista hacia el trozo más grande que yacía junto a Ángel. O tal vez simplemente tome este preciado fragmento tuyo y vea cómo resiste un mazo. Ángel jadeó, apretando aún más el fragmento. No te atreverías. Una leve, casi imperceptible, sonrisa burlona asomó en los labios de Levi antes de desvanecerse. TCH. ¡Qué asco! Estás dejando tus sucias huellas dactilares por todas partes. Dejó su té en un raro rincón limpio de su escritorio. ¿Te has enterado? El gobierno ha reprogramado nuestra próxima expedición, muy amablemente. La ha adelantado. A propósito. La actitud juguetona de Ángel se desvaneció, reemplazada por una aguda curiosidad. Había oído rumores. ¿Por qué? He investigado un poco. Al parecer, el plan involucra a los refugiados del Muro María, dijo Levi, bajando la voz y perdiendo su tono crítico, con un análisis frío y sosegado. Un gran evento de recuperación que planean para dentro de unos meses. Los usarán como tapadera, como cebo, o ambas cosas. La pregunta es, ¿qué demonios piensan esos cerdos del interior? ¿Y qué papel se supone que debemos desempeñar en su drama? El científico jefe, normalmente tan entusiasta, dejó escapar un suspiro cansado. ¿Quién sabe? En realidad no podemos hacer mucho, ¿verdad? Era una pregunta retórica, y el capitán ya sabía la respuesta. Si ya terminaste de mirar esa roca, puedes arreglar este maldito lugar. Parece un cobertizo para caballos. Dicho esto, Levi volvió a tomar su té. La conversación había terminado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y dejó a Ángel con su obsesión por los cristales, aunque no tenía intención de abandonarla pronto. Tenía otros asuntos importantes que atender. La reciente conversación con Erwin resonaba en su mente. Tras la reunión informativa estratégica, el comandante permaneció sentado, con una mano apoyada bajo la barbilla. Una cosa más, Levi, dijo Erwin con voz tranquila, pero sin dar lugar a réplica. Revisa las formaciones de escuadrón propuestas. Como capitán, ya es hora de que selecciones tu propio equipo. Tus capacidades se desperdician sin una unidad especializada al mando. Aumentaría significativamente nuestra eficiencia operativa. Levi lo miró fijamente, con una expresión de total disgusto. TCH. ¿Un equipo? Para que tenga que hacer de niñera de un montón de mocosos o de adultos enclenques que no saben ni limpiarse el culo, y mucho menos limpiar su equipo. Tu experiencia en supervivencia y combate no tiene parangón, replicó Erwin, impasible. Esa experiencia debería transmitirse y aprovecharse. Una unidad que actúe y piense como una extensión de ti sería un activo formidable. La idea le resultaba profundamente inquietante. Hacía mucho tiempo que no formaba parte de un verdadero equipo.
La palabra le traía a la memoria los fantasmas de un submundo inmundo, la risa estruendosa de Isabel y el razonamiento sereno de Furlan. Un recuerdo que aún ahora le dolía profundamente. Desde entonces, cualquier escuadrón temporal al que lo habían asignado había sido una lección de frustración, principalmente debido a su pésimo gusto por la higiene. Y, sin duda alguna, no pensaba ni remotamente poner un pie en el escuadrón de Ange. Esa mujer guardaba especímenes de titanes en frascos junto a su almuerzo. Solo Dios sabía qué clase de horrores bacterianos pudrían en esa oficina. Finalmente llegó a su oficina, un espacio de una limpieza austera, casi agresiva, que contrastaba directamente con el caos que acababa de dejar. Colocó la carpeta de Erwin sobre su escritorio inmaculado y se sentó. El memorándum sobre el equipo estaba encima. Tu propio equipo dedicado, se recostó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. Los fantasmas de su pasado y la inminente y caótica realidad del futuro lo abrumaban. Un titán de cristal con una agenda oculta. Un gobierno jugando con vidas humanas. Y ahora, la perspectiva de tener que cargar con un escuadrón de niños inmaduros e idealistas que probablemente acabarían muertos. Con un suspiro silencioso, cogió su taza de té y se la llevó a los labios para dar un último sorbo reconfortante. Estaba tibio. Ya no estaba caliente. No podemos dejar que un buen té se desperdicie. Se bebió la taza de un trago. La temperatura le brindaba un pequeño y controlado consuelo en un mundo que se desmoronaba rápidamente fuera de su control. Iban a ser unos meses largos e irritantes. Noche, los relámpagos de la luna eran como una moneda fría y pulida clavada en la aterciopelada oscuridad del cielo. Eren estaba sentado en los escalones destartalados de la cabaña, con las rodillas pegadas al pecho, mirándola fijamente. 5 semanas después, la visión de la luna llena aún le producía un escalofrío fantasmal. Era la misma luna que había presenciado la libertad de Skyr, la misma luz pálida que había iluminado el terror en los ojos de Mikasa, la misma observadora silenciosa de su propia impotencia. Flexionó los dedos de su mano derecha, la que había sido arrancada y regenerada. Todavía no podía creer que, después de haber sido arrancada hacía solo unas semanas, ahora estuviera allí, mirándolo fijamente. El suave crujido de las ruedas rompió el silencio. Carla maniobró su silla de ruedas junto a él, con una manta sobre las piernas a pesar de la noche templada. Al principio no habló, simplemente siguió la mirada de su hijo hacia arriba, compartiendo el peso del silencio. «Te pareces mucho a él, ¿sabes?», dijo, con voz suave pero clara en el silencio, aunque con un toque de nostalgia. «A tu padre». Eren no la miró, su mirada seguía fija en la luna. «¿Papá?». Por mucho que intentara reprimirlo, una punzada de tristeza le atravesó el corazón. Justo ese día se había ido a trabajar, y nunca regresó, ni había habido noticias de Grisa Yeager. Era como si hubiera desaparecido, o, lo más probable, la misma conclusión a la que él y su madre habían llegado. Estaba muerto, bendita sea su alma despistada. Sí. Esa necesidad imperiosa de ver las cosas arregladas. De cargar con todos los problemas sobre tus hombros, como si el peso del mundo recayera solo sobre ti. Suspiró, con un suave y cansado suspiro. Él era igual. Quería salvar a todos, encontrar la cura para todas las enfermedades. Es una forma noble, hermosa y terriblemente solitaria de vivir. Eren finalmente giró la cabeza, con sus ojos verdes ensombrecidos. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque lo veo, Eren, dijo, con la voz firme y decidida como una madre. Veo cómo la culpa te consume. No puedes cargar con esto solo. Lo que pasó, no fue tu culpa. Una familiar y ardiente rebeldía se encendió en su pecho. Pero fue el Omnitrix, mis emociones, yo fui quien. Eras un niño al que le dieron un arma que nunca pediste. Interrumpió Carla con voz cortante, ahogando su protesta. Extendió la mano y cubrió la suya. La culpa es del monstruo que eligió usar esa arma para el mal. La culpa es de las circunstancias que la pusieron en tu muñeca. Luchaste. Nos salvaste. Salvaste a Armin. Cargar con la culpa de la batalla es una carga que no mereces. Sus palabras, sencillas y contundentes, tocaron una fibra sensible que él había intentado ignorar desesperadamente. Bajó la mirada, apartándola de la luna, y su vista se posó en la vieja llave deslustrada que colgaba de un cordón alrededor de su cuello. La llave del sótano de su padre. Un secreto. Un misterio. Una promesa de respuestas que no estaba seguro de desear. Su madre tenía razón. Revolcarse en el pasado, ahogarse en el arrepentimiento, era una trampa que él mismo se había creado. No podía cambiar lo sucedido. Solo podía, seguir adelante.
Igual que la facción a la que admiraba, el cuerpo de exploración. Por muy sombría que pareciera su misión, siempre avanzaban, sin mirar atrás. Sus hombros, perpetuamente tensos, se relajaron ligeramente. Había perdido la fuerza para luchar. ¿Qué debo hacer, mamá? Preguntó con voz apenas audible, como la de un niño pequeño perdido. La expresión de Carla se suavizó. Empieza poco a poco. El mundo no se salva en un día. Empieza por arreglar las cosas que te importan. Le apretó la mano suavemente. Habla con tus amigos. Habla con ellos de verdad. Y. Visita a Armin. Hace días que no lo ves. Eso no es propio de ti. Eren lo pensó. El tenso silencio con mi casa. El abismo tácito entre él y Armin, creado por el trauma de la posesión y el violento acto de salvación. Asintió lentamente. Sí, murmuró. Sí, es una buena idea. Un destello de su antigua determinación se encendió, débil pero presente. Las cosas no podían empeorar. Después de todo, habían derrotado a un señor de fantasmas y pesadillas. ¿Qué importaba una conversación incómoda comparada con eso? Logró esbozar una pequeña sonrisa, pero decidida. De acuerdo. Sin embargo, en otro lugar, lejos del campamento de refugiados que luchaba por sobrevivir, en el opulento corazón del muro Sina, la realidad misma se resquebrajó. En un callejón desierto tras una hilera de setos bien cuidados, el aire vibró, distorsionándose como la bruma de calor en un día de verano. Con un sonido como de seda rasgándose, una grieta de violenta energía roja se abrió, escutiendo una única silueta antes de cerrarse de golpe. La criatura aterrizó a cuatro patas con un suave golpe, su forma elegante y depredadora. Alzó la cabeza, un gruñido bajo y doloroso retumbó en su pecho mientras olfateaba el aire desconocido y empalagoso. Muro Sina, esa misma noche, las calles del barrio de Sina eran un mundo aparte de la cruda realidad de Trost. Las farolas de gas proyectaban un cálido resplandor dorado sobre los limpios adoquines. Risas y el tintineo de la fina porcelana, metafóricamente, sé que no tienen ni idea del mundo exterior, emanaban de restaurantes caros. Una pareja elegantemente vestida salió del local. La mujer iba del brazo de su marido. Oh, eso fue simplemente delicioso, cariño, dijo ella con dulzura. Cumpliste tu promesa. El foie gras, bueno, en Paradis abundan los patos, estaba exquisito. Lo que sea por ti, querida, rió el hombre, acariciándole la mano. No eran conscientes de las miradas que los observaban. O mejor dicho, de la ausencia de ellas. Desde las profundas sombras de un jardín cercano, el mundo se desplegaba como un paisaje sonar torbellino y doloroso. La pareja no eran personas. Eran masas de calor y vibración que caminaban y hablaban, sus latidos un palpitar rítmico y tentador contra un telón de fondo de formas distorsionadas y un ruido agudo y agonizante. El marido se detuvo, frunciendo el ceño al ver algo inusual. ¡Qué raro! Juraría que vi una silueta. Algo extraño en su forma. Tonterías, cariño, dijo su esposa con voz melosa. Es solo un perro callejero. Este barrio es mucho mejor que el anterior. Ven con nosotros. Ajeno a todo, continuaron su camino hacia su lujosa casa amurallada, donde el bullicio de la ciudad fue reemplazado por la tranquilidad propia de la opulencia. En la parte trasera de la propiedad, cerca de una hilera de arbustos ornamentales, un pequeño corral albergaba a unas pocas ovejas de raza, cuya lana blanca brillaba a la luz de la luna mientras pastaban tranquilamente. Un crujido entre los arbustos hizo que una oveja levantara la cabeza. Se quedó mirando fijamente a la oscuridad, con las orejas temblando, antes de decidir que no era nada y volver a su comida. En las sombras, la criatura veía una pesadilla de estática y dolor, con la cabeza palpitando por un hambre voraz y desesperada. La visión se distorsionaba, las formas se fundían entre sí antes de volver a definirse, fijándose en los animales, ajenos a todo. Dio un paso, luego otro, con movimientos fluidos y silenciosos. Entonces, saltó. La oveja no tuvo tiempo de reaccionar. Un instante antes estaba masticando hierba, al siguiente, una figura de pesadilla se cernía sobre ella. La criatura se desplazaba a cuatro patas, con el cuerpo de un poderoso sabueso alienígena, pero horriblemente deformada. A lo largo de su pecho y columna vertebral, patrones en su pelaje brillaban con un azul claro enfermizo e intenso, una luz que pulsaba hacia su rostro sin ojos, iluminando una boca abierta y dentada. Era un Bulpimancer, pero mutado, retorcido por fuerzas desconocidas. Antes de que la oveja pudiera siquiera asimilar el horror, las fauces de la criatura se cerraron sobre su cuello con un crujido húmedo y final. El breve y aterrorizado balido se convirtió en un gorgoteo.
La criatura comenzó a alimentarse, desgarrando y destrozando el cadáver. El alboroto hizo que la pareja saliera a su puerta. Uf, ¿qué es todo ese escándalo? Se quejó la esposa. Hendrix. Acábalo. No voy a permitir que los vecinos se quejen de nuestro ganado otra vez. Un sirviente exhausto llamado Hendrix salió apresuradamente, linterna en mano. Recorrió con la mirada el corral, con la sangre helada, al ver una oveja inmóvil en un charco oscuro y extenso, con el cuello desgarrado. Los demás animales se acurrucaban aterrorizados, balando sin control, en el rincón más alejado. «Malditos zorros», murmuró, aunque la violencia le pareció excesiva para un zorro. No vio nada más en el corral. Negando con la cabeza, se dio la vuelta para regresar a casa, pensando en buscar una pala y un saco. Fue al darle la espalda a las sombras cuando lo sintió. Una presencia. Una respiración baja y gutural que no era la suya. Se le erizó el vello de la nuca. Lentamente, con el pavor apoderándose de su estómago, Hendrix se volvió. Algo estaba allí. Estaba allí. Se alzaba 2 metros por encima de él, emergiendo de las profundas sombras junto al corral. Se erguía a 4 patas, un perro esbelto y monstruoso salido de un sueño febril. Los dibujos de su pecho y columna aún brillaban con un azul claro enfermizo y profundo, palpitando con un ritmo antinatural. Pero el verdadero horror era su rostro. Al fijar la vista en esta nueva presa, más grande, 6 hendiduras se abrieron en la suave carne de su cabeza. 6 ojos, ardiendo con la misma luz azul malévola, cobraron vida de repente, inmovilizándolo. Los ojos de Hendrix se abrieron de par en par, presa de un terror absoluto e incrédulo. Mandó mover la mandíbula, pero no emitió ningún sonido. Esto no era un zorro. Esto era un demonio. La enorme boca sin ojos de la criatura se abrió, revelando hileras de dientes brillantes y afilados como agujas que goteaban una baba espesa y transparente. Más comida. Hendrix apenas tuvo tiempo de dar medio paso hacia atrás, dejando escapar un jadeo ahogado, antes de que el monstruo se abalanzara sobre él. Lo que siguió fue una breve y húmeda cacofonía que se perdió en la noche. La linterna se le cayó de los dedos inertes a Hendrix, golpeando el suelo con un crujido de cristal y un golpe seco al encenderse el aceite, proyectando una luz parpadeante e infernal sobre la escena durante un instante aterrador. Iluminó el chorro de sangre que surcaba el aire, tiñendo la hierba y el lateral del corral de un rojo oscuro y brillante. La luz captó los 6 ojos resplandecientes de la criatura mientras se alimentaba, antes de que la pequeña llama chisporroteara y se extinguiera, sumiendo al jardín en un silencio roto solo por el sonido de desgarros y los aterrorizados balidos finales de las ovejas restantes. La esperanza que Eren había sentido bajo la luz de la luna era algo frágil y lejano. Una nueva pesadilla había llegado a Paradis, y tenía muchísima hambre. Gracias a todos los que siguieron la historia hasta aquí. El fanfic entrará en pausa hasta que el creador suba nuevos capítulos. No olviden dar un like y comentar.